¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, queridas y queridos amigos de México y de todas partes del mundo. Les saludo con mucho cariño. Mi nombre es Caridad González Lerma, soy terapeuta complementaria, especialista en ángeles, radico en la Ciudad de México. Y pues bueno, no podía dejar pasar esta semana sin venir con ustedes, el público bonito que está aquí conmigo. Aquí hay muchas personas de mi familia, hay personas, amigos que me siguen desde hace muchos años, pacientes, estudiantes. Entonces, pues muchas gracias a esta comunidad mundial que se congrega en torno a esta página en Facebook, que tiene el nombre de una servidora, Caridad González Lerma. Y bueno, fíjense que estaba pensando, vengo de grabar 2 videos antes de ustedes. Estuve en la página de Conciencia, después me fui a la página de la Academia Angelus y ahorita estoy aquí con ustedes. Yo dije, ¿de qué hablo, no? Y los ángeles me pidieron hablar del tema de la compasión y del perdón. Pero me dijeron que lo enfocara pues a la ya muy próxima celebración del nacimiento del Maestro Jesucristo, ¿verdad? Hola Abby, ¿cómo estás? Muy buenas noches, preciosa, bienvenida, gracias por acompañarme en este video. Y se me hizo un tema hermosísimo, pero no crean que va a salir de mi ronco pecho. Bueno, fuera que yo tuviera ese nivel de conciencia como para hablar de un maestro de la talla del Maestro Jesucristo, pero afortunadamente el Maestro Paramahansa Yogananda habló mucho sobre él y nos dejó varios libros escritos sobre él, sobre el Maestro Jesucristo y sobre su precioso y maravilloso legado. Y pues, qué manera mejor de comenzar este video que compartirles un poquito de este libro, La Segunda Venida de Cristo, volumen 1, del Maestro Paramahansa Yogananda. Fíjense que, pues definitivamente yo creo que a todos nos pasa, no es algo que solamente me pasa a mí, pero yo estos libros los compartí hace ya algunos años en el chat Conciencia y también en el chat de WhatsApp que tengo, que es una comunidad gratuita, abierta a quien guste, con mucho cariño, está abierta, nada más me tienen que mandar un mensajito de WhatsApp al más 52 55 35 22 58 81 y yo los añado, es gratuita. Y entonces diariamente les leo un poquito y así, imagínense de parrafito en parrafito cuánto me puedo tardar en acabar de leer un libro de esta envergadura, ¿no? Porque es un libro muy grueso, pero ¿qué creen? Son 3 volúmenes, o sea, la trilogía de la Segunda Venida de Cristo son 3 volúmenes, pues ya los acabamos. Ya hemos leído muchísimos libros de esta forma, pero cuando yo leí la primera vez esto, realmente, muchachos, yo no tenía como ni la práctica, ni el estudio, ni a lo mejor ni la madurez como para comprender todo esto. Si Dios me presta vida, yo quiero volver a releer no solo esta trilogía, sino todos los libros del maestro Paramahansa Yogananda. Pero no me había quedado muy claro que verdaderamente esta misión que Dios le encomendó al maestro Paramahansa Yogananda de mostrar las similitudes que tienen las enseñanzas de la India con las enseñanzas del maestro Jesucristo, pues quedó más que de manifiesto con estos libros y son una preciosidad. De verdad son una preciosidad. Entonces, pues les voy a compartir un poquitito, nada más de la introducción, y después vamos a reflexionar juntos sobre este tema. Y bueno, nada más déjenme pues honrar a mi maestro Paramahansa Yogananda y también a su gurú. Fíjense la dedicatoria de esta trilogía. Dice así: dedicado a mi reverenciado gurú, Swami Sri Yukteswar Giri, cuya sabiduría universal esclareció por primera vez ante mi mirada la unidad de la verdad eterna que subyace en las enseñanzas de Jesucristo y la antigua ciencia de la religión de la India. Y a las almas devotas de todas partes, a quienes convoco a penetrar en la luz interior de la percepción divina que revela la infinita conciencia crística que busca resucitar en el interior de cada ser. Muchachos, antes de comenzar, déjenme decirles y explicarles por qué los ángeles están interesados en que hablemos de este tema, si se podrían hablar de 1000 temas. Y esto obedece a que realmente la humanidad está pasando por momentos muy, pero muy, muy desafiantes. Probablemente cada persona que le toca vivir un periodo histórico determinado, pues tiene que enfrentar las situaciones propias de tal periodo y pues a lo mejor dirá lo mismo que estoy diciendo yo, que es un periodo muy desafiante, ¿verdad?
Pero pues coincidirán conmigo en el que el 2023 nos ha traído muchas cosas que son bien tristes como humanidad. Y esta enseñanza implícita en esta trilogía es fundamental para la humanidad, para todos nosotros, muchachos. Desde nuestra pequeña escala, es decir, ser compasivo conmigo mismo, practicar el perdón conmigo mismo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos cercanos, inmediatos, con nuestros vecinos, con nuestra sociedad, con la cultura en la cual hemos crecido y pues donde hemos desarrollado la mayor parte de nuestras vidas, y por supuesto con nuestros amigos y nuestros pues confraternos del mundo, ¿verdad? Entonces uno va empezando con uno mismo y va subiendo las escalas, y este tema, sobre todo ahorita que está tan próxima a la Navidad, miren, la Navidad es un periodo sagrado. No es nada más que comamos rico y nos vistamos de gala y que convivamos con la familia en la cena de Navidad. Y que también nos vayamos hasta el año nuevo y que igual continúan las celebraciones y que compartimos los regalos y brindamos y todo esto. No es nada más eso, muchachos. Cada año que en el planeta Tierra se conmemora la celebración del nacimiento de Jesucristo, esta celebración planetaria se une a la celebración planetaria, a la celebración que ocurre en la dimensión astral y en la dimensión causal. Cuando aquí en la Tierra ha venido un gran ser, que en este caso vamos a hablar del Maestro Jesucristo, que cambió la historia de la humanidad con su enseñanza, con su ejemplo, con sus historias, con sus parábolas, con todos los milagros que hizo, y que hoy por hoy el Maestro Jesucristo sigue siendo una de las principales ayudas espirituales y energéticas para el planeta entero. Cuando se conmemora tanto el natalicio como el fallecimiento de un gran ser, esa vibración energética está muy, muy accesible, muy palpable en el corazón de todas las personas que vibran con amor por ese ser. Inclusive las personas que no vibran con amor por el Maestro Jesucristo, cuando se acerca la Navidad, el planeta entero se llena de esta misericordia, de esta compasión, de este amor sublime que tuvo el Maestro Jesucristo por Dios en primer lugar, pero también por la humanidad. Y eso es maravilloso de ver, de sentirse, de apreciarse. Así es que hoy vamos a hablar de ello. Este libro empieza así y dice: Discurso 1, las encarnaciones divinas, emisarios de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con estas palabras Jesús puso su sello a una vida extraordinaria que le entronizó para toda la eternidad en el altar de los corazones devotos, como la encarnación de la amorosa compasión de Dios. El buen pastor de almas abrió sus brazos para recibir a todos sin excluir a nadie, y mediante la atracción del amor universal, impulsó al mundo a seguirle en el sendero hacia la liberación a través del ejemplo de su espíritu de sacrificio, renunciamiento, capacidad de perdón, amor por igual para amigos y enemigos, y sobre todas las cosas, amor supremo por Dios. Ya fuera como el pequeño bebé en el pesebre de Belén, o como el Salvador que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y aplicaba el bálsamo del amor sobre las heridas de los errores, el Cristo perenne en Jesús vivió entre los seres humanos como uno más, para que también ellos pudieran aprender a vivir como dioses. El desafío de enfrentar una vida llena de misterios irresueltos e irresolubles en el universo enigmático sería abrumador para los simples mortales, si no fuera por los emisarios divinos que vienen a la tierra para hablar con la voz y la autoridad de Dios a fin de guiar al ser humano. Hace milenios, en eras pretéricas más elevadas de la tierra, en la India, los rishis o sabios iluminados describieron la manifestación de la benevolencia divina de Dios entre nosotros en forma de encarnaciones divinas o avatares, seres iluminados a través de los cuales Dios se encarna sobre la tierra. El eterno, omnipresente e inmutable espíritu no posee una forma corpórea ni celestial, y tampoco modela para sí, en su aspecto de Dios creador, una forma en la cual condescienda a residir entre sus criaturas.
En cambio, se da a conocer a través de la divinidad de quienes son dignos de ser sus instrumentos. Y muchas son las voces que han mediado entre Dios y el hombre, y se trata de los Kanda avatares o encarnaciones parciales de Dios, almas que poseen un gran conocimiento divino. Son menos frecuentes, en cambio, los Purna avatares o seres liberados que están completamente unidos a Dios y cuyo regreso a la tierra tiene por objetivo el cumplimiento de una misión encomendada por mandato divino. Miren, los libros sagrados, muchachos, no se leen así como cuando lees una revista de vanidades o cualquier otra revista, no. Tienes que detenerte, tienes que reflexionar, tienes que hacer un esfuerzo por comprender lo que se te está diciendo. Hola, abueluz, gracias por estar aquí, bienvenidas. Tienes que ir pensando en qué se te está diciendo. Entonces, se los voy a explicar con mis palabras. Lo que nos está explicando aquí el maestro Paramahansa Yogananda es que Dios tiene su forma de ayudarnos y también tiene su forma de hacerse manifiesto entre nosotros. Y esa forma de hacerse manifiesto entre nosotros es bien real y bien tangible y bien palpable y toma un cuerpo y forma definidos. Y hay dos tipos de formas en la que Dios se hace manifiesto entre nosotros. Hay dos tipos de avatares. Hay algunos grandes sabios que traen esa enseñanza, que vienen a enseñarnos, pero que realmente son transmisores del conocimiento divino, pero no tienen todavía el nivel espiritual ni la conciencia para que Dios mismo se encarne a través de ese vehículo o de ese instrumento. Sin embargo, hay algunas almas tan evolucionadas que por supuesto que pueden ser un vehículo para que venga Dios a morar entre los hombres, y uno de ellos, por supuesto que fue el Sagrado Maestro Jesús. Entonces, cuando Jesús vino, estamos hablando de un fenómeno que solamente tiene precedente en la India, en Krishna. Fíjense que los hindús dicen que tanto el Maestro Jesucristo como Krishna son las dos encarnaciones más especiales que han vivido en este planeta. Y bueno, por supuesto que hay también algunos iluminados que, muchachos, son así una cosa impresionante, porque antes de que naciera el Maestro Jesucristo, por supuesto que estuvo Buda, que también fue un gran iluminado que trajo una gran luz para su época, y antes de Buda estuvo Krishna. Y bueno, pues ahorita estamos hablando de Jesucristo y de su enseñanza maravillosa de la compasión y del perdón. Y esto que dice el maestro Paramahansa Yogananda de que el Maestro Jesucristo fue un ejemplo para todos nosotros y para todas las generaciones venideras sobre cómo es que se practica el arte de ser compasivo y de perdonar. Simplemente hay que ver cómo actuó, cómo vivió, cómo predicó, las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, hecha esta presentación de quién es el Maestro Jesucristo, déjenme continuar leyendo muy brevemente. Dice: la intercesión divina, cuyo fin es mitigar los efectos de la ley cósmica de causa y efecto, por la cual el ser humano sufre a consecuencia de sus errores, estaba presente en el corazón mismo de la misión de amor que Jesús hubo de cumplir en la tierra. Moisés trajo a los hombres la ley de Dios e hizo hincapié en el terrible peso de la justicia que se abate sobre quienes voluntariamente hacen caso omiso de la ley. Y Jesús vino a mostrar la misericordia y la compasión de Dios, cuyo amor es un refugio que nos protege incluso del rigor de la ley. Asimismo, Jesús fue precedido por Gautama Buda, el iluminado, cuya encarnación le recordó a una generación desmemoriada el Dharma Chakra, la rueda del karma, cuyo constante giro implica que las acciones puestas en marcha por el ser humano, así como sus correspondientes efectos, determinan que cada hombre, y no un dictador cósmico, sea el responsable de su propio estado actual. Buda devolvió el espíritu compasivo a la árida teología y a los rituales mecánicos en los que había caído la antigua religión védica, tras el final de una era más elevada en la cual Bhagavan Krishna, el más amado de los avatares de la India,
predicó el sendero del amor divino y de la realización de Dios mediante la práctica de la suprema ciencia espiritual del yoga, la unión con Dios. A ver, vamos a pensar un poquito en lo que nos está diciendo aquí el maestro Paramahansa Yogananda. Fíjense bien, esto es sumamente importante. Cuando viene alguno de estos grandes seres, Dios está intercediendo por nosotros. La humanidad ha caído en un momento de oscuridad. Fíjense que en otra parte del Gita se habla de que dice literalmente Dios: yo me encarno cuando el vicio aumenta y cuando es preciso rescatar a los virtuosos. Entonces hay un momento preciso para la venida de estos grandes seres de luz, que además pues son literalmente enviados de Dios para apoyarnos con todo lo que puede estar pasando aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Y bueno, pues muchachos, yo no soy fan, pero para nada, de las noticias planetarias, pero baste oír de pasadita ahí lo que mencionan para darse cuenta de que en este momento del tiempo, el practicar la compasión y el perdón, qué importante se vuelve. Y no solamente entre nosotros, sino también entre las naciones, entre las diferentes religiones, entre las diferentes idiosincrasias políticas, incluso entre las diferentes opiniones y gustos, a nivel de lo que quieras, vaya, hasta de un partido de fútbol y de un equipo de fútbol, porque el ser humano de repente somos demasiado, ay, ¿cómo le vamos a decir?, defensores de nuestras propias ideologías, de nuestros propios puntos de vista, de nuestras propias formas de ver e interpretar la realidad, inclusive nuestras propias formas de adorar a la divinidad. Y el hombre ha encontrado 1000 razones para lastimarse, ¿verdad? 1000 razones para entrar en guerra, 1000 razones para faltarnos al respeto, 1000 razones para odiarnos y guardarnos un resentimiento. Y entonces generamos una cantidad de karma, muchachos, y aquí estoy hablando como planeta, ¿eh? Generamos una cantidad de karma brutal en cada día que transcurre la vida en este planeta. Entonces, la intercesión divina, cuyo fin es mitigar los efectos de la ley cósmica de causa y efecto, por la cual el ser humano sufre a consecuencia de sus errores, estaba presente en el corazón mismo de la misión de amor que Jesús hubo de cumplir en la tierra. Jesús vino a mostrar la misericordia y la compasión de Dios, cuyo amor es un refugio que nos protege incluso del rigor de la ley. Fíjense que ayer estaba escuchando a mi hermana hablar. Tengo una hermana que verdaderamente, muchachos, así como yo soy mega super apasionada de estas cuestiones espirituales como el yoga, y yo tengo mi gurú que es Paramahansa Yogananda, ella es así de totalmente devota del Maestro Jesucristo, totalmente devota de la religión católica. Y yo le decía, oye, pero pues ¿cómo puedes tener esa visión si el Maestro Jesucristo vino a enseñar la compasión? O sea, Dios es un Dios misericordioso. Y ella me decía, no, Dios no es un Dios misericordioso. Si la haces, la pagas, y si tú cometiste alguna infracción de la ley, va a venir contigo con todo el rigor. Y bueno, no está diciendo ninguna mentira eso que está diciendo, pero por supuesto que es cierto, ¿verdad? Es la visión de la ley del karma, la ley de causa y efecto. Buenas noches, María Cárdenas, gracias por estar aquí, hija. Sin embargo, por algún motivo los ángeles están tan interesados en recordarnos en esta noche esta misión del Maestro Jesucristo de traer la enseñanza de la compasión y del perdón y del amor. Entonces déjenme decirles que un día, esto se los he grabado en varios videos, pero no saben cómo me impresionó y nunca se me va a olvidar, porque esa fue una lección que Dios me dio en primer lugar. Yo estaba tomando un taller para emprendedores. Yo siempre tenía la idea de poner una empresa y quería saber cómo se hacía, y entonces estaba yo bien chamaca y me metí a uno de estos cursos de emprendimiento. Pues estábamos en plena clase de contabilidad, muchachos, y yo tenía pues, casi, bueno, sí llevábamos varias mujeres, pero había también muchos hombres. Y entonces estaba yo sentada junto a un muchacho, aquí estaba a mi lado derecho, estaba él, y estábamos tomando clase atentamente de contabilidad, y de repente me dice, Caridad, ¿tú crees en el perdón de los pecados? Y me volteo y le digo, no. Y entonces seguí tratando de poner atención allá, ¿no? Me dice, pues déjame decirte que estás equivocada. Y yo,
Y yo dije, ¿por qué dices eso? Y yo tratando de poner atención acá, no, y está con un ojo al patio y otro al garabato, hasta que ya abandoné por completo la clase de contabilidad y le puse atención a mi compañero, que dije, ¿qué horas se le ocurre a este hombre venir a hablar de eso? Pero por supuesto que para mí era 20 veces más importante lo que me estaba diciendo él que la clase de contabilidad, ¿no? Entonces me dice, esa es una de las grandes enseñanzas de Dios. Dios te enseña que te puedes arrepentir de tus pecados y que te puedes arrepentir de todo lo que hiciste, de todo lo que dijiste, de todo lo que pensaste, de todas tus equivocaciones, al hablar, decir, hacer, intencionar o cualquier cosa. Y le digo, ah, sí. Y dice, claro, lo puedes hacer en cualquier momento y lugar, de cualquier forma, simplemente se lo tienes que decir a Dios, pero no porque te convenga, sino porque genuinamente te arrepientes. O sea, el perdón de los pecados y la misericordia divina viene cuando tú verdaderamente genuinamente te arrepientes y quieres cambiar eso. Y si tú se lo dices de corazón a Dios, Dios te perdona. Y entonces yo estaba así, muchachos, yo me quedé, miren, hay que saber entender cuando Dios nos habla. Porque Dios te puede hablar y te doy mi palabra de que Dios te ha hablado. Yo no soy la única poseedora de esas cosas. O sea, Dios nos habla a todos en el momento menos pensado. Por supuesto que será Dios tratando de enseñarme algo que en mi cortita e ignorantemente yo decía a pie juntillas que eso era imposible, ¿no? Y entonces pues a lo mejor hay mucha gente que piensa pues que porque no sé qué falta hizo, cometió en algún momento de su vida, pues de repente por allí está condenado a quemarse en los fuegos eternos por los siglos de los siglos y ya. Pues no, mis amores. Y esa fue una de las principales causas por las que vino el Maestro Jesucristo. Dios es tremendamente compasivo. Miren, para mí la compasión y la misericordia de Dios se muestra diariamente. Estamos vivos y respiramos en un planeta que sigue vivo, pese a todos los crímenes que cometemos en contra de la naturaleza, los crímenes que cometemos en contra de los seres humanos, los crímenes que cometemos en contra de los animales, no sé. Entonces, a ver, este planeta existe, muchachos. La simple existencia de este planeta es una muestra del infinito amor que Dios tiene por nosotros. Pero también, imagínate esa enseñanza de la Biblia que dice, y tanto amó Dios a los hombres, que les dio a su Hijo unigénito. Imagínate que alguien que tiene una conciencia, tú y yo tenemos una conciencia X, esta conciencia con la que nos movemos en el aquí y ahora. Pero hablar de alguien, de un alma que llegó a alcanzar la conciencia crística, muchachos, ¿saben qué es la conciencia crística? La conciencia crística es la mente que tiene Dios en la creación. Tú y yo tenemos una conciencia de este cuerpo y ya. Y a lo mejor medio alcanzamos a percibir algunas cositas que nos rodean. Y tan tan. Imagínate un alma que tenga la conciencia crística y que es consciente de todo lo que ocurre en la creación. Bueno, mis vidas, pues les presento al Señor Jesucristo. Jesucristo tenía, por eso se le llama Cristo, porque él tenía la conciencia crística, la conciencia de Jesús de Nazaret, que nació en el pesebre de Belén, era la conciencia crística. Él podía sentir, saber, escuchar los pensamientos de los millones y millones y millones y millones incontables de seres que existen no solo en este mundo, sino en todos los mundos, en todos los universos dentro de la creación. Eso es la conciencia crística. Tú imagínate lo que significa y lo que implica que venga a morar, a vivir, a crecer entre nosotros un ser que está absolutamente liberado, que no tiene ni una mácula de karma, que al contrario es una persona absolutamente transparente, luminosa, en la cual se puede reflejar al 100% la divinidad. Ese fue el Maestro Jesucristo. Y esta trilogía de la segunda venida de Cristo habla precisamente, es la idea de Dios al permitir que el Maestro Paramahansa Yogananda nos explicara las parábolas y las enseñanzas de Jesucristo, que de eso trata esta trilogía. En esta trilogía de la segunda venida de Cristo, Dios nos explica a través de la pluma y de la transcripción y de la recepción de los mensajes del Maestro Paramahansa Yogananda lo que el Maestro Jesús predicó en su momento. Entonces estos libros son auténticamente una joya, muchachos, pero bueno, pues apenas estamos en la mera introducción, pero como los ángeles quieren que hoy hablemos de la compasión y del perdón, pues este es el libro, mis vidas, este y ningún otro. Fíjense bien, para llegar a comprender la magnitud de una encarnación divina, es preciso entender el origen y la naturaleza de la conciencia que se hallaba encarnada en un avatar.
Jesús se refirió a dicha conciencia al declarar: yo y el Padre somos uno, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Aquellos que unen su conciencia a Dios conocen tanto la naturaleza trascendente del espíritu como su naturaleza inmanente. La singularidad de la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada dicha del absoluto no creado, así como también la miríada de manifestaciones de su ser en la infinitud de formas en las cuales Él se diversifica para dar lugar al variado panorama de la creación. Denme un segundo, me estoy cosiendo. Oigan, este día en la Ciudad de México, no sé, en los lugares donde ustedes viven, qué frío he hecho. Y hoy hizo menos frío que ayer. Entonces yo me le he pasado entre que me da frío, me da calor, me da frío, me da calor, me da frío. Pero ahorita estoy en mi momento de que me da calor. Bueno, a ver, mis niños. Imagínense que esto es la creación, ¿ok? Esto es la creación. Aquí estamos todos. Todos. Planetas, mundos, universos, dimensiones, que si la primera, la segunda, la tercera, la 1000 dimensión, aquí está todo, ¿ok? Aquí está la creación. Pero fuera de este cuadrito está Dios, no en su creación. Dios, el de afuera, el que rodea todo esto, creó esto. Pero aquí en la creación, para que Dios pueda tener contacto con toda su creación, Dios se separó en el Hijo. Y el Hijo es la conciencia crística. Es esta mente divina que todo lo percibe, todo lo conoce y todo lo sabe dentro de la creación. Pero aunque esté confinada la creación, estarán de acuerdo conmigo en que eso es un portento. O asómate nada más un poquito a la biodiversidad de este planeta. Bueno, pues Dios puede saber cuando alguien afirma que en este mundo no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Eso es real, eso es la conciencia crística. Y eso es la conciencia cósmica. Dios, afuera de su creación, es Dios, el creador, es la conciencia cósmica. Dios en su creación es la conciencia crística. Pero la creación crística, que es el reflejo de la conciencia cósmica, muchachos, es un absoluto portento. Entonces, el maestro Paramahansa nos está dejando aquí entrever el nivel de la conciencia del Señor Jesucristo, ¿ok? Pues imagínate a alguien que viene aquí y de entrada nace con esa conciencia, ¿ok? Ahora, bueno, pues Jesús fue niño, Jesús creció, Jesús como tesoro, dicen, fíjense que hay una trilogía de libros que yo no he leído todavía, están esperando por mí, porque esos libros me los regalaron, y todo lo que me regalan, muchachos, cuando alguien me regala algo, yo hay veces que siento que no hay un mensaje divino detrás de eso, pero hay veces que sí. O sea, me regalas un libro o me regalas algo, y cuando yo entro en contacto con eso y contigo y con tu intención, yo digo, esto es Dios. Dios me está pidiendo que yo lea esto, que yo aprenda esto, que yo indague en esto. Y eso, por supuesto, que me pasó con estos libros. Y me ha pasado con el Maestro Jesucristo como tal toda la santa vida. Aquí hay muchas cosas que se explican, muchachos. Digo, yo siempre había querido leer la Biblia y lo había intentado algunas veces y no podía. O sea, no le entendía nada o no me atrapaba. Sin embargo, la Biblia explicada por el Maestro Paramahansa Yogananda es un portento. Si tú amas al Maestro Jesucristo, te recomiendo mucho que leas estos libros. Y me regalaron otra trilogía de libros que les digo que no he leído, que cuando los lea se los voy a comentar. Pero hablan justamente de la vida en esos años que nadie sabe qué pasó con Jesús desde su infancia hasta cuando empezó a predicar, ¿no? Que empezó a predicar bien jovencito. Cuando empezó a predicar en los templos de los fariseos, pues bueno, pasaron muchas cosas allí, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, dice: en el estado habitual de los seres humanos, la conciencia se encuentra atada al cuerpo. El cuerpo del hombre, al ser una expresión vibratoria delimitada, que existe dentro de la vibración cósmica, pero que se encuentra a la vez separada de ella, también circunscribe a la conciencia. El yoga enseña que el aspirante espiritual debe volver a recorrer los diversos estados vibratorios superiores con el objeto de elevar la conciencia, para llevarla desde las cautivas vibraciones de la respiración, del latido del corazón y de la circulación, hacia la vibración más sutil inherente al sonido que emana de la fuerza vital y de los átomos del cuerpo.
mediante una técnica especial de meditación llamada OM, conocida por los estudiantes de las lecciones de Self-Realization Fellowship. El devoto se da cuenta de que su conciencia se halla limitada por las constricciones de la carne, lo cual se evidencia por el sonido del aliento, del corazón y la circulación. Me van a decir, ¿y qué tiene eso que ver con Cristo? Fíjense bien. Cuando nosotros estamos en el estado de la no fisicalidad, cuando tenemos la existencia en el plano astral o en el plano causal que sigue del astral, podemos percibir y ser y ver las cosas y la existencia de una forma totalmente diferente. Pero de todas maneras estamos limitados. Sea que estés en el estado entre las entrevidas, en el plano astral, o sea que estés encarnado aquí en la dimensión física, o inclusive los seres que habitan en la dimensión causal y que ya son seres que son puro pensamiento, o sea que no tienen realmente ni siquiera la energía que tienen los seres del astral, de todas maneras estamos confinados. Cuando Dios creó, de alguna manera nos confinó, ¿ok? Entonces estamos aquí y somos como la esencia oleosa que está aquí adentro, que es maravillosa, tiene un aroma y una fragancia exquisita, y esa es nuestra alma, pero estamos embotellados. Y bueno fuera que nada más estuviéramos embotellados en un solo estuche. Imagínate esta botellita adentro de otra botellita y adentro de otra botellita. Tenemos 3 estuches, el cuerpo físico, el astral y el causal. A medida que esta conciencia de la no creación, lo que llamamos Dios, se fue por su propia decisión confinando en la creación, también ocurrió que la conciencia de todos los seres se fue como confinando a la forma donde estamos embotellados. Y aunque el ser humano sea la más elevada de las creaciones de la tercera dimensión en este planeta, pues eso no significa ni por asomo ni por equivocación, muchachos, que tenemos la conciencia crística accesible a nosotros, y mucho menos la conciencia cósmica de Dios y esta manifestación portentosa que todo lo ha creado. Entonces tenemos que aprender cómo hacer para que, ok, del todo nos convertimos en esta multidiversidad de seres, formas que habitamos en los mundos. Ok, pero ¿cómo regreso a mi casa? ¿Cómo regreso a Dios? Bueno, el yoga enseña cómo regresar a Dios. El yoga te enseña, a ver, tú eres alguna vez conciencia cósmica, después fuiste conciencia crística, después entraste por la vibración del Om o del Espíritu Santo y después te convertiste en materia física y aquí estás, embotellado en un cuerpo físico, energético, que es el astral, y de pensamiento, que es el causal. Y aunque tu origen es divino, ahora tienes que regresar a Dios. Y como ya cuando estamos embotellados en estos 3 estuchitos, la verdad, muchachos, que levante la mano el que no le haya pasado eso, pues no hay nadie aquí al que no se le haya olvidado totalmente el asunto. Y estamos aquí y tenemos que regresar a Dios, pero hay que aprender cómo. Por eso, los avatares, cada uno trae como un mensaje que nos dice, mira, para el nivel evolutivo que tiene la humanidad ahorita, ustedes están listos para esto. Pero la humanidad estaba lista para el yoga, que es este camino de vuelta a casa a partir de integrar la respiración, el latido cardíaco y la circulación, y llevar por el camino inverso, porque la energía viene bajando por tu cordón de chakras, pero ahora se trata de llevarlo por el camino inverso, hasta donde tú eres capaz de percibir que tus átomos están vibrando en la vibración del Om. Y eso única y exclusivamente se puede percibir en tu 6º chakra. Si tú o yo o cualquier mortal no ha llegado al 6º chakra, es casi imposible, o bueno, no es casi, es imposible que podamos percibir lo que un sagrado maestro Jesucristo es, lo que un Buda es, lo que un Krishna es, lo que algún santo enviado o que se ha esmerado en alcanzar a la divinidad ha logrado, porque los demás no podemos percibir eso. Para poder percibir eso, ¿qué hay que hacer? Elevar nuestra energía, elevar nuestro nivel vibratorio, expandir la conciencia hasta que algún día, fíjense que a mí me da mucho aliento, me da mucho, amor en el corazón, el hecho de que Dios haya mandado a alguien
absolutamente liberado, pero que alguna vez empezó como nosotros, que alguna vez fue una pequeña conciencia confinada en estos tres estuches y que llegó a lograr la conciencia crística y después la conciencia cósmica, y que después por puro amor a Dios y a la humanidad hubieras optado regresar, y que vamos a celebrar su nacimiento en la próxima Navidad. Yo siempre me había alegrado especialmente de la Navidad, siempre desde que yo era niña, pero no era nada más por estos regalos y por la cena y porque todo el mundo está contento y porque te ves con la familia y porque eso es bien bonito, de verdad, eso nos llena el corazón a los seres humanos, pero yo sentía que había algo más. Y cuando leí estos libros dije, claro, y cuando empecé a meditar dije, por supuesto, lo que yo siento en la Navidad es a Cristo, es a Jesucristo, es este infinito amor de Dios misericordioso, amoroso, compasivo, cercano, cálido, contrario totalmente a esta visión de este Dios que se enoja, que nos regaña, que nos castiga, que impone la ley del karma. Y esta visión creo que Dios quiere que la recordemos, así es que hoy estoy aquí grabándoles este video porque como alguna vez Dios me quiso hacer notar, Dios es misericordioso, como mi compañero de la clase de contabilidad me dijo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, no creas que no te puede perdonar todo lo que has hecho, tú puedes reescribir tu historia. Y me dijo, antes de terminar, porque en ese momento ese hombre estaba como canalizando, de verdad, yo lo veía y decía, esto es increíble, y está ocurriendo aquí y ahora, en esta clase, en el momento menos pensado, ¿no? Me dijo, Caridad, en el momento de la muerte, la gran mayoría de los seres humanos percibe esta compasión de Dios y percibe el amor que Dios tiene por todas sus criaturas. Aquí no hay nadie que no sea amado. Y me dice, así es que recuérdalo. No es nada más mientras estás vivo que te tienes que acordar que Dios es un Dios misericordioso y que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios compasivo. En el último momento de la muerte es bien importante que tú te acuerdes de eso, porque todos los seres humanos tenemos muchos pecados, algunos son conscientes y otros son inconscientes. Por cierto que déjenme decirles que ahorita que estoy preparando el taller de vidas pasadas que voy a dar este domingo, muchachos, una de las enseñanzas del maestro Paramahansa, ¿saben qué dice? En una de las lecciones para el hogar dice que los pensamientos que tenemos, conscientes e inconscientes, generan karma. Entonces ya no es nada más lo que decimos, ya no es nada más lo que hacemos, ya no es nada más lo que intencionamos. Señoras y señores, déjenme decirles que también es lo que pensamos. Entonces, imagínate la cantidad de karma que acumulamos en cada encarnación. Nada más imagínense. Dime tú, y yo siempre había sentido eso, o sea, aún antes de leer estas enseñanzas, yo siempre sentí el amor de Dios. Ni siquiera sabía cómo describírselos con palabras, pero yo lo sentí en la Navidad y yo decía, es que aquí se siente algo tan grande, tan hermoso, que nos hace hermanarnos, que nos hace unirnos. En la Navidad es una de esas fechas donde no importa de qué color de piel eres, de qué religión eres, de qué partido eres, no importa nada, o sea, todos nos volvemos hermanos, pero es la emanación de esta conciencia crística que se vierte sobre nosotros en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Así es que miren, ahorita que nos estamos acercando a la Navidad, es súper importante, muchachos, para todos, sobre todo en este año tan difícil donde han pasado tantas cosas y todos tenemos, híjole, salimos de la pandemia, pero miren nada más qué salida tuvimos de la pandemia, por Dios, ¿no? Con tanta guerra y tanta muerte y tanta desolación y tantos gritos y tanto llanto que hay en el mundo, pues, amores, vamos a poner nuestro granito de arena. Entonces, si por algo los ángeles están insistiendo en que recordemos la misericordia y la compasión de Dios, vamos a empezar por nosotros, siempre se empieza por allí. Entonces tenemos de aquí a la celebración del nacimiento del Maestro Jesucristo, que en ese día, antes de irte a chocar las copas y cenar el pavo y ponerte tus mejores galas y ver a la familia, sí, hagamos todo eso, pero también demos la oportunidad a Dios en una hora de meditación, en una hora de recogimiento interior. Saben que como ese día es el día de la fiesta y todo el mundo anda en la pachanga, con Paramahansa Yogananda lo que hacemos es que hacemos una meditación larga de todo el día, o sea, esa meditación dura 8 horas, con una pequeña interrupción así, pero 8 horas de estar continuamente meditando.
hay que darle un espacio a Dios, hay que dar ese espacio para que vuelva a venir a nosotros Cristo, para que vuelva a nacer en nosotros esta conciencia crística, para que vuelva a despertar en nosotros el recuerdo de quiénes somos realmente, para que recordemos que no somos nada más este mundo y todos sus afanes. Y ya nada más para terminar este video, déjenme decirles, miren, yo aprendí, me tardé mucho en entender esto que les voy a tratar de explicar de la forma más sencilla. Todos tenemos una parte sombría, una parte que no es nada bonita. Todos estamos trabajando con malos hábitos, con malos pensamientos, con malas intenciones, con todo esto que genera la ley del karma o que mueve la ley del karma en contra nuestro, que todos tenemos. Pero la forma de trabajar en la transformación de eso no es clavándote con tu sombra. Y te voy a poner un ejemplo. Suponte tú que te pasa lo que sea, voy a poner aquí un ejemplo radical, pero suponte tú que pierdes a tu ser más amado. Se muere, lo secuestran, lo desaparecen, ya nunca vuelves a saber de él, o lo que sea. Simplemente pierdes a tu ser amado. Ok. Y entonces, obviamente vas a tener un periodo de duelo, pero si tú ese duelo no lo resuelves, y entonces te quedas con eso, y es una mezcla entre tristeza, desilusión, amargura, enojo, frustración y todo eso, y tú te quedas nada más adentro de esas emociones, no solo puedes generar una enfermedad terminal como el cáncer, ¿ok? El cáncer es odio. No solo puedes hacer eso, también te puedes autodestruir mucho antes de que el cáncer arrase contigo, en un suicidio, en una depresión de esas que ya ningún fármaco te hace efecto. Estás tan en el fondo del barril que ya no ves luz, ni consuelo, ni cariño, ni felicidad en ningún lado. Ok, ¿cómo podemos salir de eso? Cuando tú estés pasando por algún momento donde tú detectas que hay algo que es mucho más grande que tú, en primer lugar pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Dios. Yo te regalo de 1000 amores una meditación que esa, a mi consideración, es la mejor meditación que yo he recibido en esta vida. Es la técnica más excelsa que Dios me ha permitido canalizar o recibir de parte de los ángeles. Y se llama Entrevista con Dios. Yo te la regalo. Tengo un audio grabado de esa meditación. Simplemente me tienes que mandar un mensajito de más 52 55 35 22 58 81. Esa técnica mis alumnos dicen que es la mejor y que les ha dado unos resultados maravillosos. La gente reporta mejorías en cuanto la terminan de hacer. Ni siquiera 2 días, 3 días, un mes, 21 días. No, en cuanto la terminan de hacer. Es un portento esa meditación. Pide ayuda a Dios. Pero después tienes que poner en práctica lo que los ángeles quieren que aprendamos hoy. Este espíritu que el Maestro Jesucristo nos trajo a enseñar, esta misericordia, esta compasión, esta capacidad de perdón, este amor que podemos tener, primero por nosotros mismos, por entender que claro que hay cosas que nos duelen, claro que hay cosas que nadie quisiera, claro que hay cosas que a todos nos llenan de indignación, de un sentimiento de dolor planetario ante lo que pueda ser el mundo, las naciones, las civilizaciones. Sí, pero no te puedes quedar enganchado en eso, te vas a enfermar. Lo que tienes que hacer es practicar las virtudes, y esa es una enseñanza budista. Tienes que practicar el amor, tienes que practicar el perdón, tienes que practicar la compasión, tienes que practicar la alegría, la serenidad, la sobriedad, el equilibrio, el soltar, todas las virtudes. Y esa es la enseñanza de este video, ¿ok? Y esa es la enseñanza que nos trajo Jesucristo. Jesucristo nos trajo esa gran enseñanza. Y con esto que dijo unos instantes antes de morir, de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate sus últimas palabras prácticamente, y cuando dijo, todo está hecho, tal como Dios quería que se hiciera, y ahí quedó la enseñanza para siempre, ¿no? Entonces vamos a empezar a prepararnos. Les invito a prepararnos para la venida de Cristo en este año, para recibirle en la fiesta navideña tal cual deberíamos de estar haciendo, para permitir que nuestras vidas se llenen de este cariño, de este amor, de esta compasión, de este genuino amor de Cristo en nosotros, para permitir que Cristo vibre en nosotros, para nosotros tener esa vibración energética que tiene el Maestro Jesús,
Y recordemos esta enseñanza que después me enteré que mi compañero, el que me estaba dando esas enseñanzas ese día, era un sacerdote que no terminó. Él decidió que él quería tener una vida de laico, porque les dan un periodo en los que ellos tienen que decidir si sí toman los votos monásticos, los votos de castidad, en fin, todo lo que hace un sacerdote, o si ya dejan el monasterio, bueno, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, no es un monasterio, pero dejan el noviciado y salen ya otra vez a ser ciudadanos normales. Él era uno de ellos. Pero yo estoy segura que ese mensaje nos lo mandaron no a mí, sino a todos nosotros. Y bueno, pues recordemos esto también en el último momento de la muerte, como está diciendo Rafa. Efectivamente, lo que piensas en el último instante de la muerte hace y genera en gran medida la siguiente encarnación. La encarnación que te va a venir a continuación depende en gran medida de lo que tú piensas y de las intenciones que tienes en el último momento, justo antes de que el alma salga del cuerpo. Entonces nunca olviden esto. Y sea lo que sea que nos pueda traer la vida, recordemos que esto es el sueño de Dios, es el lila de Dios, que nosotros somos almas eternas, inmortales, puras, bellas, y que hemos estado aquí viviendo este juego de Dios, pero que realmente adentro de nosotros está la divinidad, y que Dios nos ha enviado a estos seres celestiales para enseñarnos de una y otra forma lo que verdaderamente somos. Somos espíritus hechos a imagen y semejanza, y ese es nuestro verdadero hogar y nuestro verdadero destino. Bueno, les mando un abracito, y antes de irme, déjenme extenderles una cordial invitación. Este próximo domingo, 26 de diciembre, voy a dar el último taller del año. Es un taller de vidas pasadas, divino, no saben cómo estoy disfrutando armarlo. No tiene nada que ver con el taller de vidas pasadas que he enseñado antes, porque lo he dado 2 o 3 veces en la vida. Pero estoy aprendiendo tanto y estoy asomándome tanto a los secretos de la reencarnación que espero voy a dar lo mejor de mí para que realmente los participantes puedan entender cómo opera esta ley y cómo podemos usar esta ley a nuestro favor para vivir felices. La ley de la reencarnación, que es lo que nos ha traído a las vidas, millones de vidas, tiene una forma de usarse a favor nuestro, y eso es lo que vamos a aprender en este domingo. Está dividido en 2 partes el taller. En la primera parte les voy a enseñar los fundamentos teóricos, y en la segunda parte vamos a entrar manos a la obra. Les voy a enseñar una técnica para que ustedes se vuelvan autosustentables cuando tienen preguntas de vidas pasadas, para que no dependan ni de mí ni de ninguna otra persona, sino que ustedes sean capaces de profundizar, de interiorizar y de responderse las preguntas más grandes que se han hecho. Y recuerden, Dios siempre está allí para respondernos lo que sea que queramos saber, y Dios siempre está allí para sanar lo que sea que tengamos que sanar. Pero eso no va a ocurrir si tú no te acercas a Dios, y tienes que tener como un genuino, de verdad, de corazón, de alma, de mente, de cuerpo. Tú tienes que decir: sí, Señor, yo te acepto, yo quiero estar contigo. Y pues, a diferencia de otras veces en las que yo me enfocaba más en la parte del psiquismo al enseñar las vidas pasadas, ahora no les voy a enseñar eso. Les quiero enseñar verdaderamente cómo lograr trascender la rueda del samsara, la rueda de las encarnaciones, y cómo salir de aquí. Y yo espero algún día tener el gusto de venir otra vez y decirles: saben que ya lo logré, y les voy a enseñar cómo, porque ya es una experiencia directa. Yo soy un alma que está en el camino, pero quizá la única diferencia sea que muchas enseñanzas, que si yo no tuviera un gurú, no estaría en posibilidades de compartirlas con el mundo. Sin embargo, el tener un gurú es un acceso a la sabiduría de Dios, y eso es lo que voy a compartir en el taller de vidas pasadas. Así es que si alguien quiere acompañarnos este domingo de 10 a 3:30 de la tarde, están cordialmente invitados. 1,000 pesos mexicanos es la inversión. Incluye el manual y también pues el video del taller, para que cuantas veces lo quieran ver, lo puedan ver. Les quiero muchísimo y que pasen una feliz tarde. Ay, Rafa, el día que yo me ilumine, tú podrás ser mi discípulo, pero por lo pronto, ¿qué te parece si te conviertes en discípulo de algún iluminado? Porque tu humilde profesora no tiene nada de iluminada. ¿Ok? Pero sí podemos ser compañeros de camino hacia Dios. Les dejo, que pasen una bonita noche. Los quiero muchísimo y gracias por acompañarme en este video.